Singapur es uno de los países más ricos del mundo. En menos de 50 años, esta pequeña isla con escasos recursos naturales se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo logró esta hazaña? ¿Fue solo una cuestión de suerte o hubo algo más? Lo que muy pocos saben es que después de la Segunda Guerra Mundial, Singapur quedó devastada. Sin embargo, con un enfoque pro negocios, atrajo inversiones extranjeras con bajos impuestos y una infraestructura de clase mundial. Al final de este video descubrirás al visionario líder cuyas decisiones y acciones acertadas en la política social y económica catapultaron a Singapur a la cima del mundo financiero. En el siglo XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales era una entidad poderosa que superaba en ingresos a su nación anfitriona y contaba con su propio ejército. Su principal fuente de ingresos provenía del comercio de té chino y opio cultivado en la India transportado a través del estrecho de Malaca. Esta ruta se convirtió rápidamente en la más lucrativa para la compañía, representando el 50% de sus ingresos. Para protegerla, la compañía anhelaba tener su propio puerto en la región, pero los neerlandeses, una superpotencia naval, ya tenían un control absoluto en la zona. A pesar de la política oficial de la compañía de evitar acciones que pudieran molestar a los neerlandeses, Sir Thomas Raffles, un funcionario de la compañía, tomó la iniciativa de establecer un puerto en la isla poco poblada que se convertiría en Singapur. Tras algunos desacuerdos en Europa, los neerlandeses finalmente no impidieron a los británicos tomar el territorio. Singapur no sería un puerto común. Para atraer a los comerciantes de los puertos existentes en la región, Singapur se convirtió en un puerto libre, es decir, no se aplicaban impuestos a las empresas o actividades relacionadas con el puerto. La ventaja de Singapur como puerto libre atrajo a miles de comerciantes de China, Malasia e India en solo 4 años. A pesar de convertirse en un centro para actividades indeseables debido a la falta de supervisión, el comercio internacional floreció. La apertura del canal de Suez en Egipto acortó la ruta comercial de Inglaterra a China en 5.000 millas, aumentando la demanda de envíos y favoreciendo el estrecho de Malaca sobre el estrecho de Sonda. En 1867, Singapur se convirtió en una colonia oficial de la corona del Imperio Británico y se consolidó como el puerto más importante en la región. La introducción de árboles de caucho en Malasia y la demanda mundial de estaño, abundante en la región, transformaron a Singapur en el centro de las riquezas del sudeste asiático. Los recursos se extraían de la península, se procesaban en Singapur y se enviaban a nivel mundial, fomentando una relación económica simbiótica con Malasia. Con su creciente importancia, la presencia militar británica en Singapur aumentó, creando industrias alrededor de sus artilleros y brindando servicios al personal militar. Para 1900, Singapur albergaba a más de 200.000 personas, pero su crecimiento sin obstáculos llegaría a un abrupto final. Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur no pudo evitar los conflictos globales a pesar de su lejanía de Europa. En diciembre de 1941, el Imperio japonés inició la invasión de Malasia y en 2 meses llegó a Singapur. A pesar de las órdenes de Londres, Singapur se rindió oficialmente el 15 de febrero de 1942. Durante 3 años, Singapur sufrió enormes sufrimientos y destrucciones. Incluso después de la liberación en 1945, la retoma de la isla destruyó gran parte de las estructuras restantes. Singapur, devastada por la guerra y descuidada por un debilitado imperio británico, se convirtió en un montón de escombros. La reconstrucción fue descoordinada y no regulada, lo que llevó a la aparición de barrios bajos caóticos. La infraestructura no se restauró completamente y la violencia y el opio continuaron afectando a la población. Los británicos hicieron poco para integrar a la diversa población, lo que resultó en la falta de una identidad singapurense. Con las terribles condiciones de vida y el creciente desempleo, los diferentes grupos comenzaron a participar en la violencia, empeorando la situación de Singapur. A pesar de la falta de deseo inicial de Singapur de separarse del Imperio Británico, la incapacidad de este último para defenderla durante la guerra, junto con la debilitada economía y la creciente violencia social, llevaron a la idea de independencia a propagarse entre la población. Lee Kuan Yew, un abogado que formó parte del Partido de Acción Popular, lideró el movimiento independentista. En 1959 fue elegido primer ministro con la promesa de fusionarse con Malasia, ya que consideraba que era la única forma de que Singapur sobreviviera. El 16 de septiembre de 1963, Singapur se fusionó con Malasia, Borneo del Norte y Sarawak para formar la Federación de Malasia. Sin embargo, las tensiones étnicas surgieron cuando un partido que prometía priorizar a los malayos étnicos llegó al poder en Malasia. Esto provocó disturbios en Singapur, que tenía una población mayoritariamente china y diversa étnicamente. El Partido de Acción Popular, rompiendo su promesa, participó en las elecciones federales promoviendo un estado justo y multiétnico. Como resultado, Singapur fue expulsada de la federación solo 2 años después de la fusión. A pesar de no ser su deseo inicial, Singapur se encontró independiente y sola. Lee Kuan Yew se enfrentó a un desafío monumental: construir una nación próspera a partir de una población sin identidad nacional. ¿Cómo crear empleos sin recursos naturales? ¿Cómo sacar al
70% de la población de la pobreza extrema, proporcionarles vivienda, educación y un camino hacia una vida mejor. La independencia trajo consigo la retirada del ejército británico, lo que dañó aún más la economía y eliminó más empleos. Singapur se encontraba en una posición precaria al sur de una Malasia que planeaba privarla económicamente y al norte de una Indonesia expansionista con posibles aspiraciones de invasión. Lee Kuan Yew sabía que el destino de su nueva nación dependía de él y decidió llevar a Singapur a la modernidad, incluso si eso significaba hacerlo con mano dura. Para superar la agitación social y consolidar el poder político del Partido de Acción Popular, Lee Kuan Yew adoptó un enfoque autoritario. Las libertades individuales se redujeron, se prohibió la libertad de expresión y los opositores políticos fueron encarcelados sin juicio. Se llevaron a cabo castigos severos por disturbios, violencia y uso de drogas, e incluso se realizaron palizas públicas por masticar chicle, hacer grafitis y embriaguez pública. Cualquiera que criticara al gobierno era demandado hasta la bancarrota. Los extremistas religiosos, los comunistas chinos y los malayos que querían unirse a Malasia fueron silenciados. A pesar de la dureza de estas medidas, lograron frenar la violencia y estabilizar la nación. Lee creía que la población aceptaría la disminución de sus libertades a cambio de prosperidad económica y paz social. Aunque las elecciones libres continuaron en teoría, se manipularon hasta tal punto que Singapur se convirtió en un estado de partido único bajo el Partido de Acción Popular, cuyo gobierno perdura hasta hoy. Con la situación social y política estabilizada, Lee emprendió una reorganización económica dramática. El primer desafío económico que Lee Kuan Yew abordó fue la vivienda. Con el 70% de los singapurenses viviendo en barrios bajos, Lee implementó una ley que permitía al gobierno comprar tierras a bajo costo para construir viviendas asequibles. Inspirado por el estado de bienestar británico, pero sin querer que su gente dependiera permanentemente del estado, Lee alentó a los residentes a comprar sus apartamentos a precios bajos. Esto se facilitó mediante el Fondo Central Provident, una política que obligaba a ahorrar un porcentaje de los ingresos. Originalmente destinado a pensiones, Lee modificó el fondo para permitir a los ciudadanos gastarlo en vivienda. Con el tiempo, la cantidad obligatoria de ahorro aumentó al 25% de cada salario, con otro 25% aportado por los empleadores. Esto convirtió a Singapur en la nación con la mayor proporción de ahorros respecto al ingreso ganado. Esta política de ahorro, junto con las bajas tasas para la vivienda de propiedad del Estado, resultó en un gran éxito. Todos los ciudadanos que vivían en barrios bajos fueron alojados y la mayoría comenzó a ser dueño de su propiedad. Hoy en día, el 80% de los singapurenses viven en casas que son de su propiedad y que originalmente fueron construidas por el Estado, evitando así los altos precios de la vivienda en otras naciones similares como Hong Kong. Para proporcionar empleo a la población, Lee Kuan Yew sabía que tenía que atraer inversión extranjera, mantuvo bajos los impuestos y las regulaciones, ofreció enormes incentivos a las empresas y prohibió los sindicatos. El gobierno invirtió en infraestructura y creó zonas industriales modernas, implementó políticas para orientar la economía hacia las exportaciones y atrajo a empresas extranjeras con el puerto existente de Singapur, su geografía y políticas favorables a los negocios. La revolución cultural de Mao Zedong en China favoreció aún más a Singapur al ahuyentar a los inversores de Hong Kong y Taiwán. En solo 10 años, Singapur prácticamente eliminó el desempleo y la economía creció a un impresionante 13% anual. Singapur continuó implementando políticas procapitalistas para atraer inversión extranjera hasta el punto de convertirse en la segunda nación más fácil para hacer negocios. Para combatir la corrupción, Lee tomó medidas drásticas, incluyendo la condena a muerte de sospechosos y la oferta de altos salarios a los funcionarios gubernamentales. Esto resultó en que Singapur se convirtiera en una de las naciones menos corruptas del mundo, lo que aumentó la eficacia de la implementación de políticas, la confianza de los inversores y redujo el gasto innecesario. A pesar de sus humildes comienzos, Singapur no contaba con su propia clase de empresarios. Ante la falta de capital y conocimientos técnicos, Lee Kuan Yew organizó a un grupo de funcionarios públicos talentosos y hombres de negocios internacionales para crear eficientes empresas estatales. Estas incluyeron a Singapore Airlines, siderurgia, fabricación de hierro y productos químicos, entre otras empresas intensivas en capital. Aunque las empresas estatales suelen ser sinónimo de ineficiencia, en Singapur su objetivo principal era obtener beneficios. La baja corrupción en el gobierno, la disposición de Lee para cerrar empresas con pérdidas y la falta de sindicatos que mantenían bajos los costos contribuyeron a su éxito. Reconociendo que el capital humano era el recurso más valioso de la nación, Lee estableció escuelas técnicas, pagó a empresas extranjeras para capacitar a los trabajadores y creó hospitales modernos. Esto atrajo a más industrias especializadas, lo que resultó en salarios más altos, mayores ahorros y más fondos para que el gobierno reinvierta en educación. Para la década de 1980, Singapur se había diversificado hacia los petroquímicos, productos farmacéuticos, componentes informáticos avanzados, construcción naval y manufactura química. A pesar de la falta de recursos, Singapur se convirtió en el tercer productor mundial de petróleo refinado. El rápido crecimiento del sector financiero de Singapur, que llenó estratégicamente el vacío entre el cierre de los mercados estadounidenses y la apertura de los mercados europeos, facilitó aún más su papel como centro regional. Este
Este ascenso coincidió con el tremendo crecimiento de muchas naciones asiáticas, permitiendo que Singapur actuara como el centro logístico y financiero para la distribución de la inversión extranjera. Esto, junto con políticas favorables a las finanzas, permitió que Singapur se convirtiera en el cuarto centro financiero más grande del mundo. Hoy Singapur es una de las economías más ricas, avanzadas y competitivas del mundo. Opera en el segundo puerto más grande, es la segunda nación más fácil para hacer negocios y atrae la tercera mayor inversión extranjera directa. Su población tiene acceso a viviendas asequibles, atención médica de clase mundial y una educación que produce a algunos de los mejores estudiantes del mundo. Singapur ha tenido suerte con su ubicación estratégica en un corredor marítimo global importante y ha aprovechado el crecimiento de la globalización en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la mayor fortuna de Singapur fue tener a Lee Kuan Yew, un líder inteligente y en gran medida benevolente. Aunque es fácil para aquellos en países occidentales criticar algunas de las acciones de Singapur, nuestras ideas e instituciones han tenido siglos para formarse, mientras que se espera que las naciones en desarrollo hagan lo mismo en menos de una generación. La trayectoria de Singapur probablemente no pueda ser replicada por otras naciones. La economía de Singapur no es perfecta para el mundo, es perfecta para Singapur.